Hola, en el video de hoy te quiero mostrar cómo hice el top sandía. Espero que te guste mucho y que me acompañes a hacerlo. Hola, bienvenidos a mi canal. Como ya vieron en el video de hoy, vamos a hacer el top sandía, que es el top que armamos con todos los cuadritos que les dejé el tutorial en el video anterior. Son estos granny squares de 7 vueltas que están en 2 colores hechos en diagonal. Si quieren ver este video, acá les voy a dejar, o en la descripción del video tienen el link. Entonces, con estos cuadritos vamos a armar el top sandía. Para este top usé el algodón natural 6 cabos de cisne en el color verde natura, y en el color coral usé 2 ovillos de cada uno en la aguja tulip de 3 milímetros. Y bueno, necesitamos 14 cuadritos de estos. También van a necesitar tijeras, y recuerda que si estás en Colombia puedes conseguir estos materiales en mi tienda de Instagram. Vamos a tomar las medidas. Yo tomé la medida del contorno de busto. Esta medida que medí aquí la usé para el ancho del top. También pueden tomar la medida de su cintura, y de estas dos la que sea la más ancha es la que van a tomar para el ancho de su top. Ahora el largo desde el hombro pasando por el pecho, y ahí ustedes deciden qué tan largo quieren el top. Yo hice los cuadritos de 14 por 14 centímetros, que fueron lo que me dieron las 7 vueltas. Entonces vamos a hacer el cálculo de cuántos cuadritos vamos a necesitar de la siguiente forma. La medida de mi contorno de pecho fue la más ancha y fueron 89 centímetros. El largo que yo decidí para mi top es de 36 centímetros. Y mis cuadritos, como les dije, quedaron de 14 por 14 centímetros. Entonces lo que vamos a hacer es que vamos a dividir cada una de estas medidas que obtuvimos entre 14, que es la medida del cuadrito. Los 89 centímetros me dieron 6.35 y los 36 centímetros me dieron 2,57 centímetros. Estos 6.35 lo vamos a llevar a 6, que serían 6 grannies. Y el 2.57 lo vamos a dejar así con un 2.5 grannies. Ya van a entender por qué. Entonces estos 6 grannies van a ser la parte delantera y trasera de nuestro top. O sea que vamos a necesitar 6 grannies para el delantero y 6 para el trasero. Ya les voy a dibujar aquí para que tengan la idea más fácil. Este va a ser el delantero, y el trasero pues simplemente igual. Así que vamos a necesitar 12 grannies. El 2.5 me van a conformar estos de los hombros y el delantero hacia los lados. Entonces vamos a necesitar 1, 2, 3, 4, 5, 6 por 2 serían 12. Y este medio granny y medio granny que se ve por delante y por detrás, pues son 2 grannies adicionales. Multiplicamos este medio y este medio por delante y por detrás, nos da 2. Entonces en total vamos a necesitar 14 granny squares. Si ustedes quieren hacer más largo su top, van a necesitar 6 cuadritos adicionales. Todo depende de qué tan largo quieres que sea. Si quieres que sea un crop top o un top. Si quieres más larguito y necesitas los 6, vas a necesitar 20 granny squares. Ahora vamos a empezar a unir los granny squares. Vamos a enfrentarlos de esta forma. Yo voy a usar un hilo de color diferente para que se pueda apreciar mejor, y lo vamos a unir con la aguja lanera, no con la aguja de crochet, no haciendo puntos bajos ni puntos deslizados, sino con la aguja lanera, porque quiero que quede invisible, que no nos quede como un relieve en las uniones, que es el efecto que logra
cuando se unen con puntos bajos o puntos deslizados. Entonces vamos a enfrentar nuestros grannies y voy a introducir mi aguja, ubico la cadenita que me queda justo en el medio de la esquina y voy a introducir mi aguja por el medio de esa cadenita. Ahora me voy a asegurar que tengo mi otro granny square del lado correcto. Vamos a enfrentar las partes traseras de los grannies por dentro y voy a introducir mi aguja en el medio de la misma cadenita del granny que tengo atrás. No vamos a hacer una costura regular de entrar y salir por cada cadena, sino que en la cadenita que acabo de entrar, justamente en esa, voy a volver a entrar mi aguja y en la que sigue voy a salir por el medio. Por ahí voy a sacar la aguja y saco todo mi hilo. Dejo suficiente hilo para toda la costura. Ahora en la que tengo justo al frente de la que acabo de entrar, ahí voy a entrar con mi agujita, que estén enfrentadas, siempre asegurarnos de eso, y por la siguiente voy a salir. Y ahora voy a regresar por la que salí del gran anterior donde tengo mi costura, vuelvo y entro allí por el medio y por la que sigue salgo por el medio. Y así se va viendo las costuras que voy haciendo. Ahora en la que está justo frente a esa entro por el medio y salgo por la que sigue. Voy a mi siguiente, la que está justo al frente. Siempre debemos asegurarnos de que estén una enfrente de la otra para introducir el hilo, para que la costura nos vaya quedando así como en línea recta. Así que ahora vengo a la que tengo al frente. Las costuras no nos deben quedar en diagonal, sino siempre así como la ven acá, en línea recta. Eso va a hacer que la costura sea totalmente invisible. Así se va viendo, como pueden ver, están rectas las costuras y así sé que lo estoy haciendo de la forma correcta para que quede invisible y así voy a seguir por el largo de toda mi granny square hasta terminar en la siguiente esquina. Y miren, aquí yo ya terminé, miren cómo se ve, así les debe quedar. Y ahora lo que voy a hacer es alar los extremos para cerrar la costura, lo bien, de cada uno de los lados. Me aseguro de que haya quedado bien cerrado. Si se me está apretando mucho, estiro un poco para que quede pues derechito y bien ajustado. Y bueno, aquí me faltó cerrar como el último puntito en la esquina. Asegurarse de que esté bien juntas cada una de las esquinas de los grannies y listo. Así debe quedar, así se ve. Si ven que no se ve el hilo que usamos para coser y que tampoco nos queda como un relieve en la unión de los grannies, que es el que se da justamente cuando usamos puntos deslizados o puntos bajos para unir nuestros grannies. Y así van a ser para unir todos los grannies que tenemos. Pueden usar marcadores de puntos para unir los grannies, enfrentarlos cadena por cadena, incluso alfileres para asegurarse de que vayan uniendo las cadenas que corresponden una frente a la otra. Y bueno, así vamos a hacer la unión para este top. Bueno, como pueden ver, yo ya tengo aquí unidas 5 cuadritos, ya uní de esta forma. Yo quise hacerlos con los colores intercalados, pero pues ustedes pueden escoger hacerlo de la forma que más les gusten. Después de unir estos 5, van a hacer otra unión de 2 cuadritos. Deben unir 2 piezas de 5 y 2 de 2 cuadritos y así va a quedar nuestro top. La pieza de 5 quedaría doblada por la mitad, que vendrían siendo el medio cuadrito del dibujito que les estaba mostrando al inicio.
esta va a quedar así. Esta es la parte del hombro, la parte lateral, el frente, que son los dos cuadritos, y esto lo van a tener por delante y por detrás, y aquí vendría la otra fila de 5 cuadritos unidos para la otra parte del hombro, y esto va por delante y por detrás. Así quedan ya unidos, miren, los 5 cuadritos que van en la parte de los lados, los 2 cuadritos al frente, y pues esta es la parte de atrás con sus 2 cuadritos. Yo, para darle una mejor terminación, hice todo un borde en la parte de abajo de puntos bajos. Escogí el hilo coral para hacer los detalles, y aquí tengo la parte del cuello, que también es todo el borde de puntos bajos, y las esquinas para que no nos queden totalmente cuadradas, sino más bien como un poco redondeaditas y más bonitas. Ya les voy a mostrar cómo hacerla. Y este es el detalle de la manga, que quise que quedara así como con estos faroladitos, no sé cómo llamarlo. Está hecha en punto alto. Bueno, ahora les voy a mostrar cómo hacer la parte de la manga. Yo cerré por el costado solamente un cuadrito, de la misma forma que lo hicimos para unir los cuadros, y dejé todo esto, que sería como el cuadro y medio, para la parte de la manga, para que sea una manga ancha. Introducimos la aguja acá, como en la parte de abajo de la sisa. Tomamos el hilo y vamos a hacer 3 cadenas, porque vamos a trabajar toda esta área en puntos altos. Vamos a hacer aumentos de puntos altos. Entonces, en este mismo punto donde introduje la aguja para hacer las cadenas, voy a hacer un punto alto. En el siguiente punto, aumento de punto alto. Entonces, la primera fila que vayan a hacer va a ser solo de aumentos de puntos altos, es decir, que en cada punto que tenemos vamos a hacer 2 puntos altos juntos. Y así vamos a ir haciendo punto por punto de nuestra manga. Aquí vamos a llegar a la parte en la que tenemos la cadena que nos separa los grupos de 3 puntos altos. Voy a entrar en la cadena para hacer el aumento, no a través de la cadena, sino entrando en la cadena, porque si lo hago a través de la cadena nos va a quedar como más bajitos estos puntos altos, y queremos que queden bien rectos y parejitos. Así que entro en la cadenita para hacer nuestro aumento de punto alto, y así voy siguiendo hasta completar pues todo alrededor de la manga. Aproveché de esconder la hebrita de unión mientras que iba haciendo estos puntos altos. Siempre me gusta hacerlo así para que no me queden muchas hebras sueltas y al final tener que estar escondiendo todos estos hilos, que es muy fastidioso. Como pueden ver, ya terminé la primera vuelta de las mangas, toda en puntos altos con aumentos. Ahora voy a esconder la hebra que me quedó después de cortar el hilo, porque yo quiero hacer cada vuelta en un color diferente, así que pues corto con este color para luego retomar la segunda vuelta de las mangas con el otro color que usé para hacer los cuadritos, que es el verde natura. Voy a esconder acá la hebra, como siempre lo debemos hacer, lo que sobra, y listo. Bueno, corto la hebra que sobra, y ahora sí vamos con la segunda fila de nuestra manga. Vamos a, en cualquier punto por acá en la esquina de la sisa escondido, vamos a incorporar el segundo color. Voy a hacer 3 cadenas al aire, porque vamos a trabajar también en punto alto esta vuelta, pero esta vez vamos a trabajar con puntos altos simples, es decir, que solo voy a hacer un punto alto en cada punto de la vuelta anterior. Okay, aquí vamos, solo un punto alto.
Esta vez puede resultar un poquito difícil introducir la aguja porque como en la fila anterior eran aumentos, pues están como muy apretaditos los puntos. Y simplemente hacer puntos altos por todo el alrededor de la manga. Como siempre vamos a esconder la hebra mientras que vamos haciendo nuestros puntos porque no nos gusta tener hebras sueltas al terminar nuestros proyectos. Y así vamos a seguir haciendo puntos altos hasta terminar esta vuelta. Ahora les voy a mostrar cómo hice el cuello de la blusa. Yo hice acá como esta unión que representa como el cuadrado que queda del cuello para mostrarles cómo hacerlo. Y este es pues igual a lo que tenemos en la blusa. Siempre vamos a hacer los bordes en puntos bajos y cuando lleguemos a las esquinas vamos a hacer unos puntos para que nos den como una curvita y quede más lindo el cuello, no quede así como tan recto y tan cuadrado. Cuando lleguemos acá vamos a empezar a subir de esta forma y seguir por todo alrededor. Entonces simplemente en cualquier punto del cuello vas a incorporar tu aguja y con el hilo que hayas decidido hacer el cuello, yo en este caso voy a usar el coral, vas a entrar en el puntico y aquí vamos a empezar a hacer, primero vamos a hacer una cadenita para darle altura a nuestro tejido y ahora sí vamos a empezar a hacer puntos bajos hasta llegar a la esquina, solo puntos bajos. Un punto bajo en cada puntito de los grannies que tenemos. Cuando ya llegues a la esquina que te queden 3 puntos para llegar como a la unión de los grannies, vas a hacer un punto medio, en el siguiente punto alto, en el que sigue nuevamente punto alto, y ahora acá en el primero que tenemos del siguiente cuadrito, que sería la esquina, punto alto. Otro más con punto alto. Recuerda que cuando estamos en las cadenitas de separación de los grupos de puntos altos, vamos a entrar en la cadenita. Tengo ya 4 puntos altos, ahora en el que sigue voy a hacer un punto medio. Y ahora voy a seguir haciendo puntos bajos en los siguientes puntos hasta llegar a la siguiente esquina, que voy a hacer exactamente lo mismo que acabo de hacer acá. Y así va a quedar como una curvita que va a hacer que sea como más lindo, con un acabado más bonito en nuestro cuello, y esto lo van a repetir en las 4 esquinas del cuello de nuestra blusa o top. Entonces 3 puntos antes de llegar a la esquina van a empezar con punto medio, 4 puntos bajos, punto medio y ya sigues con tus puntos bajos. Y bueno, así ya me quedó la blusa totalmente terminada, el cuello, las mangas, el orillo que también recuerda que tiene punto bajo por todo. Y bueno, si ustedes de repente quieren tener una blusa más larga, recuerden que pueden añadir siempre 6 cuadritos más para que sea más larguita. Le va a dar 14 centímetros, la mía mide de ancho unos 89, 92 centímetros y de largo 36, así que les quedaría de unos 50 de largo. Espero que les haya gustado, que disfruten el tutorial y que hagan los diseños que ustedes quieran con esos cuadritos, porque ya saben que se pueden unir en diferentes formas. Bye.